Hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8. Uno de los temas favoritos del Señor Jesús fue hablar acerca del Espíritu Santo. Y es interesante conocer este personaje de la Biblia, porque en él y a través de él se mueve todo el desarrollo bíblico y todo el plan de salvación de nuestro Señor. San Juan capítulo 16, versículo 8, dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia, dirección y bendición de su Espíritu Santo. Padre amado, ahora, al abrir su santo libro, permita que nuestra mente también quede abierta al conocimiento de su verdad, que no haya ruidos en nuestra mente. Haga posible, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, y que esa palabra suya, esa palabra de poder, pueda cambiar y transformar nuestra vida. Señor, permita que desde ahora y para siempre haya una relación más estrecha entre usted y nosotros a través de su Espíritu. Que nuestra mente sea habilitada y capacitada por su gracia para entender y comprender sus misterios, y que nuestra vida sea el testimonio fiel ante todo el universo de la verdad salvadora y redentora en Cristo Jesús. Diríjanos, Señor, y cuídenos, acompáñenos y protéjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es bueno saber que hay una obra que debe hacer cada cristiano, cada creyente, cada persona que dice conocer y entender al Señor Cristo Jesús. Y es bueno saber también que esa es una obra que trasciende. La idea de habilitar a la Iglesia con el don del Espíritu Santo es asegurar el cumplimiento de la voluntad de Jesús. Por ejemplo, hay un pensamiento curioso en el libro de Efesios capítulo 3, versículo número 10. Veamos Efesios capítulo 3, versículo 10, y vamos rapidito porque hay muchas citas de la Biblia que tenemos que leer. Efesios capítulo 3, versículo 10. Me fascina este versículo porque es profundo, y tan profundo que no se alcanza a entender la magnitud de su profundidad. Dice el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia existe con una misión que trasciende la tierra. La misión de la Iglesia es dar a conocer a los principados y a las potestades en todo el vasto universo el conocimiento del misterio de Dios. En el capítulo 3 del libro de Efesios, el apóstol Pablo habla del misterio y dice que a él le fue revelado ese misterio, y expresa que ese misterio es el Evangelio de la salvación, y añade que la Iglesia tiene la santa y maravillosa tarea de dar a conocer este misterio a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Trasciende el trabajo de la obra misionera. Va más allá del simple hecho de predicar el Evangelio de salvación a los seres humanos. Va más allá del simple hecho de hacer una predicación en la tierra, sino que tiene que ver con todo el vasto universo. Lo bueno de esto es que no se trata de la predicación de una palabra o de un conjunto de palabras o la presentación de un argumento. Ni siquiera se trata de la explicación o presentación de una doctrina. Más aún, se trata de demostrar o mostrar la experiencia de una vida. Por eso, en el capítulo 16, versículo 8 de San Juan, dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted analiza el verbo convencer, descubre que no se está tratando de una doctrina, ni de una predicación. Se trata nada más y nada menos que del testimonio de personas que conocen en forma, y vale la pena la redundancia, de forma personal a Dios. Y ahora
a través de su experiencia, a través de su vida, a través de su testimonio, y traduzca ese testimonio como la presentación de las evidencias a favor de Jesús. La experiencia de ese individuo, hombre o mujer, lo que esa persona está viviendo, hombre o mujer, se traduce en una relación tan estrecha con Dios que a través de él o ella el Espíritu puede mostrar el carácter de Dios no solo a los seres humanos, sino ante todo el universo. En el libro de Primera de Corintios capítulo 4, el versículo número 9, mire lo que dice: la obra del Espíritu de Dios trasciende la tierra. La obra del Espíritu de Dios va más allá que el simple hecho de presentar el plan de salvación a los seres humanos. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 4, 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Y ahora dice, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahora? ¿Qué es un espectáculo? Cuando usted lee la palabra espectáculo, ¿en qué piensa? Bueno, en un show, ¿sí o no? ¿Y para qué son los shows? ¿Cuántos deben ver el show? Todos. Así que usted es un show, usted es una presentación. Y su presentación, su show, debe ser visto por ¿quiénes? Dice ahí. Porque somos un espectáculo, ¿para quién? Para el mundo. ¿Para quiénes más? Para los ángeles. ¿Y para quiénes más? Para los hombres. ¿Dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿Dónde viven los hombres? En la tierra. ¿Y por qué dice para el mundo? ¿Por qué dice para el cosmos? La idea de Dios, el anhelo de Dios, el propósito de Dios con los seres humanos es dar a conocer su carácter. No solo a los hombres, sino también a los ángeles. No solo a los ángeles, sino a todo el universo. La idea entonces es mostrar los perfiles, las características, las bellezas, definir y mostrar el carácter de Dios en sus criaturas, no solo en la tierra, no solo a los ángeles, sino ante todo el universo. Cuando nosotros estudiamos detenidamente y cuidadosamente la Biblia, descubrimos que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Significa que mostraban las bellezas del carácter de Dios. Y Dios nunca ha cambiado su plan. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, Dios no cambió el plan. Al contrario, Dios lo que hizo fue magnificar su plan, hacerlo más glorioso, porque ahora mostraría su carácter, la belleza de su ser, en criaturas completamente caídas. Y comienza la guerra entre el bien y el mal. Satanás dice, es imposible. Dios dice, para mí todo es posible. Gabriel dice, Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Ahora mostraría su carácter no solamente en criaturas que no han caído, sino en seres humanos caídos. Por tal razón, el mismo Dios asumiría y tomaría la naturaleza humana para exaltarla sobre todas las creaciones del universo. De esa manera, ser un ser humano en este momento es una jerarquía, es una distinción, es algo tan glorioso y maravilloso que las criaturas celestiales, los que viven en los otros mundos, no pueden alcanzar a entender cómo la humanidad ha llegado tan alto y tan alto que ahora tendrá un lugar en la casa de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Dónde pasaremos la eternidad? En la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? ¿Dónde viviremos? ¿Dónde viviremos? La peor tragedia humana es no saber quién es. La peor tragedia humana es no saber que son príncipes y princesas del Rey Celestial. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, rapidito. Recuerde que estamos tratando de poner la mesa, pero esto tiene que estar claro en su mente para entender lo que viene. Primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro escribe y dice, mas vosotros, ¿qué cosa? Mas vosotros, ¿cuándo somos linaje escogido? ¿Cuándo somos real sacerdocio? ¿Cuándo somos una nación santa? ¿Cuándo somos un pueblo adquirido por Dios? ¿Y cuándo debemos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nosotros somos templos ¿de quién?
¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Cuál es el propósito que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Por eso, cuando Jesús se va de la tierra, San Juan 14, 15 y 16, habla del don del Espíritu Santo. La manera como el Espíritu Santo convence de pecado es a través de tu testimonio. La forma como el Espíritu convierte a los pecadores es a través de tu testimonio. ¿Cómo? No es lo que tú le dices, sino el poder del Espíritu de Dios obrando en ti y mostrando en ti las evidencias de tu conversión, lo que hace que otro se convierta y se arrepienta. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? De manera que debemos comprender entonces las palabras de Jesús para entender la misión del cristiano. No estamos aquí en este momento por esto o por aquello. Si una persona está aquí este día, es por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que cambia corazones. Es el Espíritu de Dios que transforma vidas. Sin el Espíritu de Dios no hay ninguna esperanza. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? En Efesios capítulo número 3, donde comenzamos, en los versículos 16 al 19, y seguimos en la parte introductoria, el apóstol Pablo nos dice cómo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo será posible, preguntaría usted, que Dios me cambie a mí para mostrar en mí su carácter, para reflejar en mí sus virtudes, para que vean en mí la belleza de su santidad? Dice el apóstol Pablo, Efesios 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué sigue diciendo? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y qué sigue diciendo ahora? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tres cosas. Número uno, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Que sean fortalecidos con poder, llenos de potencia y de dinamismo en el hombre interior. Que esa potencia y ese dinamismo cambie, transforme y fortalezca tu ser interior. Cambie y fortalezca tu ser intelectual y tu ser espiritual. Que tu mente, tu voluntad y tu conciencia sean tan fortalecidos, sean tan habilitados, sean tan llenos de dinamismo, que tu vida se convierta en un poder que cambia, transforma la vida de aquellos que te conocen. No es necesaria la palabra, no es necesario pronunciar sonidos, solamente vive la vida cristiana, solamente deja que el Espíritu te cambie y te transforme, y tu sola presencia tocará el corazón de la gente. Hay una iglesia en Austin, en Texas. Austin es la capital de Texas, y hace algunos años, en el 2002, nos invitaron a dar una conferencia en esa iglesia. De Ángel se llama el anciano que se contactó con nosotros y empezamos a hacer los arreglos para la campaña. Le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a establecer una comisión de oración y vamos a establecer días para orar y ayunar. Y le dije cómo tenía que hacerlo. Así comenzaron 2 meses antes de la campaña a preparar la iglesia y a los hermanos para el evento. Hizo exactamente como hablamos. Llegó el día y entonces vinimos a la iglesia. Empezó la campaña. La campaña fue una experiencia tan maravillosa que, a pesar de que era una iglesia no grande, porque no tenía muchos miembros, el edificio sí era grande. Esa semana fue gloriosamente hermosa y bautizamos muchas personas. Ahora, mire qué cosa interesante. Cuando terminábamos de predicar, había tanta gente que quería entrevistarse que teníamos que quedarnos en la oficina de la iglesia hasta las 11, 11:30, 12 de la noche. Las reuniones eran de 7:30 a 9 de la noche. Y una noche habían unas 18 personas haciendo la fila. Atendimos 17 y el número 18 era este jovencito
que venía no con propósito de asuntos religiosos, sino venía de una manera desafiante. Recuerdo que cuando él entra, le digo, ya eran casi las 12 de la noche, lo saludo, me saluda con una actitud un poco violenta y agria. Digo, ¿quién será este muchacho? Bien, entra, se sienta, yo me siento también, le digo, ¿podemos orar? Y me dice, sí. Y entonces me dice, puede orar todo lo que usted quiera. Digo, oh. Y esa mojiganga de que yo voy a llorar, yo no voy a llorar nada. Lo miro y me sonrío. Le digo, siga ahí entonces. Dice que yo oigo que cuando usted ora, dice que la gente llora, yo le demostraré a mi hermano que yo no voy a llorar nada. Es un relajo. Óyete, y le digo, no, pero siga. Yo estoy cansado, estoy hambriento, y viene a insultarme, justo antes de irme a la cama. Y digo, bueno, siga. Y dijo otras cosas más que yo no se las voy a decir. Y entonces se me encendió la vida. Y le digo, ok, pues venga, vamos a orar. Oramos, y vamos a arrodillarnos. Nos arrodillamos. Y me arrodillé al lado del muchacho y le eché el brazo. Y se quedó tranquilo. Y dije, bueno, Señor, aquí tiene uno. Aquí tiene este muchacho que viene con una actitud desafiante. Recuerde, Señor, que este lío no es mío. Yo no vine a esta cuestión, fue usted que me llamó. Y empecé a pelearle al Señor delante del muchacho. Así que este tipo lo que esté peleando con usted, yo jamás quería ser pastor. Y yo se lo dije a usted muy claro. Yo quería estudiar medicina, ser un médico y ayudar a la gente. Pero mira cansado, estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño, y mira cómo termina el día. Este tipo insultándome. ¿Pero cómo es esto, Señor? ¿Pero qué relajo? Entonces el tipo está confundido porque estoy peleándole a Dios, pero lo tengo agarrado. Y yo siento como que me mira, como que abre los ojos y me mira como que me dice, pero de esto no es lo que estamos hablando. Y entonces le dije, Señor, a este hay que partirle el corazón. Y empecé a orar, y empecé a llorar yo primero. Al rato empieza el tipo a estremecerse, empieza el tipo a sollozar, y de repente, como cuando usted toma un muchacho y le da una buena pela, ¿saben lo que es una pela? Empieza a llorar, pero a llorar sí, con su sollozo y su cosa. Y digo, nada más dice en mi mente, coge ahí, bandido, para que siga. Terminé de orar y el tipo llora y grito y llora. Y me preocupé porque entonces la gente afuera ve que nos salimos. Y viene el diácono y mira y nos ve, lo va ahí arrodillado, y viene y pregunta y me dice, pastor, pasa algo. El tipo aquí llorando. Le digo, llámate al hermano de este muchacho. Y viene el hermano, y cuando el hermano lo ve llorando, entonces el hermano se pega a llorar también, y viene y se le tira y se agarra. Yo te lo decía, yo te lo dije a ti. Escucha la historia de este muchacho. A mí me alegra la iglesia de ustedes porque no veo reloj por ninguna parte. Perdón, ya lo vi. Sí, está allí a la esquina, a la izquierda. Le dije, bueno, hasta que el Señor diga, hasta que el Espíritu diga, pero parece que ya el Espíritu dijo que hay un reloj allí. Escucha la historia de este jovencito, y bueno, si el tiempo se termina, que se acabe, mañana total seguimos, ¿verdad? Este muchacho no vino a la iglesia, lo trajo el Señor. Cuando él comenzó, bueno, ese día no se le pasó la cosa, fue al otro día que empezó a contarme. Cuando él era un jovencito trabajaba en una pollera. ¿Saben lo que es una pollera? Bueno, en esta pollera vendían pollo. Y esa madrugada, siempre en las madrugadas en la pollera preparaban los pollos, lo ponían en un triciclo y él lo llevaba a los lugares, las personas le pagaban y él traía el dinero, pero era tempranito en la madrugada, porque las polleras preparaban los pollos y lo llevaban a los puestos de venta de pollo para que los vendedores, bueno, ustedes se saben el relajo ese, entonces vendían los pollos. Cuando el muchacho regresa con todo el dinero de la venta de esos pollos, pensó, se quita uno de los tenis, se quita las medias y se pone las medias, y debajo en la planta de los pies ahí abajo, se pone el dinero, se pone sus tenis y arranca. Compadre, había 5 tipos esperándolo en el camino. Escuche por favor. Había 5 personas esperándolo en el camino. Un muchachito de unos 13, 14 años. El primero, el que se puso en medio del camino, tenía una pistola y el muchacho lo conocía. El muchacho se detiene, le dice, ¿qué ustedes quieren? Y el de la pistola le dice, dame el dinero que te pagaron de los pollos. Y él le dice, a mí no me pagaron ningún dinero.
Y entonces el de la pistola le dice a otro, regístralo. Bueno, y lo registraron y no encontraron nada. ¿Qué pasa? Que el muchachito era adicto a ver de que Kung Fu y esa tontería. Y él cree que él puede con estos 5 caballeros. Y entonces, parece que había visto muchas escenas de la película, el de la pistola se descuidó y él, de buenas a primeras, le quita con la mano izquierda la pistola y se le ocurre darle un puñetazo en la cara al tipo. ¿Se imaginan 5 hombres lo que hicieron con ese muchacho? Le rompieron huesos hasta que le dio la gana. Lo tiraron bañado en sangre en medio del camino, pero no se llevaron el dinero. Lo llevaron al hospital, lo operaron de varias cosas y ahí andaba el pobrecito con huesos rotos por todas partes. Meses le llevó recuperarse, pero a medida que sentía dolor, sentía odio. Y él nada más decía, yo conozco a los 5 y yo sé lo que voy a hacer. Se recuperó y entonces se le hizo un vicio el asunto del karate, el kung fu, el taekwondo, toda esa cosa. Y se hizo fuerte y se hizo malo. Cuando tenía 17, 18 años, hasta la policía lo buscaba. Y se ganaba la vida de esta manera. Usted quiere darle una paliza a alguien, entonces usted lo contrataba. Le pagaba la mitad, él iba y le daba la paliza a la persona y venía y recuperaba la otra mitad. Ahí de usted si no le pagaba la otra mitad. Y dice, mire pastor, me hice el diablo, era rabioso. Y a los 5 los agarré y le hice cosas que usted no tiene idea. Y tan malo me hice que salí huyendo de mi país y me pasé para acá. Tenía un solo pensamiento en mente. Yo me voy a ganar la vida matando gente. Yo me voy a hacer tan malo. Me puse a bregar con asuntos de espiritismo, asuntos de santería y demás, porque yo decía, yo quiero asociarme con el diablo, yo quiero ser del diablo, yo quiero ser un demonio, yo quiero ser malo. Y justamente empezó a ser tan malo y tan malo, que empezó a sentir la presencia del diablo, al punto que en la casa de este muchacho que era su hermano, donde se había alojado, estaban atemorizados y aterrorizados, y hasta le tenían miedo. Recuerdo que la primera vez que el hermano lo invitó a venir a la iglesia, esa noche no pudieron dormir. Me cuenta el hermano que se oían cosas caminando por encima de la casa, y había un terror en la casa y un temor tan grande, que solo el hecho de él pensar venir a la iglesia era un problema. Y la noche que dijo, yo voy para la iglesia, se le dijo en un tono y una manera tan extraña que el hermano se asustó. Pensó que iba a venir a la iglesia a hacer un desorden. Y después que el sermón terminó, le dijo, yo también quiero ir a la fila. Dice, pastor, yo tenía miedo de que en la fila de último se colocó, él iba a entrar para golpearlo. Digo, ¿a quién? ¿A mí? Dice, sí, porque se ponga de loco, el ángel que ya anda conmigo se sabe todas las artes marciales y lo parte por la mitad. Ustedes se están riendo, pero en serio que se lo estoy diciendo, ¿eh? En serio, los ángeles se las saben todas. No es una ni dos las veces que Satán ha intentado quitarme la vida. Pero el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y asegúrese de temer a Dios para que el ángel lo defienda. En derredor de los que le temen, no en derredor de todo el mundo. Usted tiene su ángel guardián, pero si usted quiere que lo defienda, aprenda a temer a Dios. Fin de la historia. El tipo vino y entonces él mismo me contó la historia del asunto que había pasado en México, me contó cómo había venido al país, me contó su experiencia con el asunto del espiritismo y también me contó cómo al ver a su hermano tan cambiado sintió ese deseo de venir a la iglesia, pero había algo que no lo dejaba, hasta que por fin vino a esa conferencia. Y aquí viene la cosa linda. Él me decía, cuando usted decía que oraba por las personas y las personas lloraban, yo dije, por favor. Y entonces me cuenta, cuando usted empezó a pelear con Dios y a decirle a Dios que usted no vino a esto, sino que Dios lo llamó, a mí me empezó a pasar algo raro. Yo empecé a sentirme como culpable. Y empecé a sentir como que algo estaba ocurriendo con la vida mía. Y de repente a mi mente comenzaron a llegar todos los recuerdos de todas las cosas malas que yo había hecho. Y de repente empecé a sentir terror por lo malo que yo era. Y empezó a darme miedo de enfrentarme con Dios. Y empecé a sentir un dolor tan profundo en mi corazón por haber sido tan malo que empecé a llorar. Y después no podía parar de llorar.
Y entonces me pregunta, pastor, ¿usted cree que me pueden bautizar? Mi mamá es adventista. Yo era adventista cuando era niño. Mis hermanos son de la iglesia, pero yo me fui todos estos años por lo que ya le conté. Pero yo quiero que usted me bautice, pastor. Y bueno, amigo mío, las personas se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí no me dieron lugar en ese trío, así que usted no tiene que bautizarse conmigo. El que está el pastor lo puede bautizar. De hecho, en ese momento esa iglesia no tenía pastor porque habían mandado un nuevo pastor, porque el que había se había ido para otro lado. Bueno, es otra historia, pero el pastor que llegaba no había llegado, llegó el sábado. Ese miércoles lo bautizamos 5 personas. Y él dijo que se quería bautizar el sábado porque tenía que arreglar algunas cosas y quería que su mamá se enterara de su bautismo. Llegó el sábado, había como 24 personas sentadas enfrente para bautizarse. Y la número 24, pregúnteme quién era. El amigo. Cuando el pastor nuevo llegó ese sábado y vio tanta gente para bautizar, vino y me dijo, déjeme bautizarlo a mí. Digo, claro, estas son la gente de su iglesia. Cuando todos se están bautizando, el hermano del muchacho va y se le acerca muy contento y le dice al tipo, incómodo y molesto, no me voy a bautizar nada. Y le dice el hermano, ¿y por qué no te va a bautizar? Yo quiero que me bautice el pastor. Dice, no, pues bien, vamos a hablar con el pastor. Cuando viene este bravucón y me dice, si usted no me bautiza, yo no me bautizo. Le digo, bueno, pues no se bautice, no lo va a bautizar nada. Dice, no, pero yo quiero que sea usted. Digo, aquí no es como usted le dé la gana, aquí como dice la regla, esté tranquilo, ¿qué le pasa a usted? Dice, no, pero que yo quiero que sea usted. Digo, yo no soy yo, es el pastor de la iglesia, yo me voy aquí mañana. Y usted se queda aquí con su pastor, esté tranquilo. No, pero que, mire, óigame bien. La gente se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente son miembros de la iglesia. Yo solamente vine aquí a predicar. Yo me voy. Así que usted se va a bautizar como diga el pastor. ¿Sí o no? Y me dice él, sí. Y entonces viene y nos abrazamos y empezamos a llorar los dos. Le dije, mi negro, estate tranquilo, no me hagas sentir mal si yo estoy loco por bautizarte, pero la regla dice que le toca a él. Pero usted puede decir que usted quiere. Digo, estate tranquilo, no me mete en problemas. No importa quién te bautice, lo importante es que te entregaste a Jesús. Qué cosa linda. Me cuentan después que cuando él llamó a la mamá para decirle, mamá, yo me bauticé, a la señora casi le da un mareo. Dice que no, ¿por qué no lo podía creer? El hermano lloraba y lloraba y lloraba. Yo le hago una pregunta. ¿Es importante el testimonio de tu vida para la salvación de los demás? ¿Sí o no? Otra pregunta, y esta le va a doler. ¿Verdad que no hemos vivido lo suficientemente cerca de Dios como para que el Espíritu nos guíe y nos use en el cambio y la transformación de la vida de los demás? ¿Sí o no? ¿Verdad que hemos creído que predicamos el Evangelio cuando le arremangamos 28 doctrinas a una gente por la cabeza? ¿Sí o no? Y nos hemos hecho, dije que esta le va a doler, nos hemos hecho tan irresponsables que creemos que trayendo a una gente a que oiga a un predicador estamos cumpliendo nuestro propósito. ¡Mentira! El cumplimiento de nuestro propósito es vivir tan cerca de Dios, estar tan lleno del Espíritu de Dios, que la gente al conocernos pueda percibir, la gente no es tonta, pueda ver, la gente no es tan tarada como usted piensa, y pueda comprender que en nosotros se manifiesta la gracia de Dios, que nos cambia y nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pablo dice, sois linaje escogido, no dice seréis. Santiago dice, San Juan dice, nosotros somos hijos de Dios, no dice seréis hijos de Dios. Ya lo somos. La gente necesita ver en ti al Dios que tú predicas, en tu carácter, en tu forma de ser. En esta época postmodernista, la gente no cree en palabras, ni en subjetivos, ni en subjeciones, ni en cosas abstractas. La gente cree en lo que la gente está mirando. Y si el Evangelio es poder de Dios, ese mismo poder tiene que cambiarte a ti antes que tú pretendas que sea cambiada la vida de otra gente. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Cuando acepté al Señor Cristo Jesús, tuve que bautizarme escondido. Escondido porque mi mamá me dijo, si te bautizas en esa iglesia te echo a la calle.
De manera que escondido me bauticé el 30 de junio de 1979. Y toda la ropa que usé en mi bautismo la eché a la basura cuando terminó el bautismo. Tuve que, con un abanico, secarme bien el pelo y peinarme. En ese tiempo tenía pelo, no es como ahora hubiera sido más fácil. En ese tiempo tuve que secarme bien el pelo para llegar a la casa, y cuando llegué con una actitud como de que había hecho algo raro. Y los padres, usted sabe que los padres se la llevan toda. Recuerdo a mi mamá esa noche que me decía, ¿y tú qué tienes? No, yo no tengo nada. ¿Y en qué tú andabas? Yo doy la iglesia. ¿Y tú estás seguro que tú no hiciste nada? Yo, algo, pero ¿qué se puede hacer en la iglesia? Está bien, compadre. 1 año y medio después, estoy muy afanado estudiando Daniel y el Apocalipsis. Había un folleto grande, viejo, de esos años, quién sabe de cuándo. Parece que le tomaron el comentario de Daniel y el comentario de Apocalipsis y hicieron un solo volumen. No sé si, bueno, ustedes lo conocen, es un manual viejísimo. Y el ¿cómo se llama? El certificado de bautismo lo había puesto en ese libro. Y el libro estaba sobre una mesa. Mi mamá estaba sentada y mi hermano también, así, estaba mirando creo que la televisión. Y yo voy y tomo el libro y por descuido se me cae, y cuando se cae, el libro, ¡pum!, golpea y ¡piu!, se sale el certificado, compadre. Yo dije, ay mi madre, tierra, trágame. Mi mamá mira el certificado, mi hermano lo mira también. Digo, ahora sí se va a armar aquí. Mi mamá se levanta y ella toma el certificado y lo mira. Y no me lo pasa a mí, sino que le dice a mi hermano José, José, ¿y esto qué es? Toma. Y mi hermano lo toma y mira y ve que dice certificado de bautismo. Me mira a mí, mira a mi mamá y dice, mamá, dime, mejor que te diga Andrés, toma. Yo tomo el certificado, él se levanta y sale, porque él dice, aquí se va a armar, compadre. Y yo agarro el certificado y le digo, mamá, esto es, oiga bien, un certificado de bautismo. Y me dice ella, es un certificado de bautismo. Y entonces me dice, ¿y de quién es? Mamacita linda. Y le digo, ese sí, ese es mío. Entonces me pregunta ella, pero ya yo estoy mirando la puerta porque la doña no andaba preguntando muchas veces. Entonces me dice ella, y entonces tú te bautizaste. ¿Y cuánto hace que tú te bautizaste? Como 1 año y medio. Digo, ay mi madrecita, solo voy a dejar que me dé el primer tablazo y el segundo ya voy a correr. Y me mira y me dice, caramba Andrés, y no nos invitaste. Digo, ¿cómo? Mi hijo, cuando uno hace decisiones como esa, uno tiene que invitar a toda la familia, porque esas decisiones son fuertes y son importantes. ¿Lo sabe lo que es entregarse en las manos de Dios y dedicarle la vida a Dios? ¿Por qué no nos invitaste a mí, a tus hermanos? Y ahí hubiéramos estado todos para apoyarte. Yo no quise argumentar, nada más le dije, sí mamá, sí. ¿Lo hiciste mal? Sí mamá. ¿Te equivocaste? Sí mamá. ¿Otro día tú no vas a hacer una cosa como esta? No mamá. ¿Tú te imaginas lo lindo que hubiera sido que toda esa gente en la iglesia hubiera mirado que tú tenías tu mamá y tus hermanos y tu familia? Bautizarte solo, como si no tuvieras familia, ¿cómo es posible? Ese día cuando te entregaste a Dios, me dio un sermonazo. Y yo solamente dije, sí, mamá. Una pregunta. ¿Creen ustedes que una madre se siente contenta y feliz al ver que su hijo adolescente decide entregarle su corazón a Dios? ¿Sí o no? Sí. Cuando años más tarde mi mamá enfermó y estaba para morir, y aceptó al Señor Jesús, dijo algo que se grabó en mi corazón hasta el día de hoy. ¿Por qué estoy haciendo esto? Disculpen, yo no puedo creer en palabras solamente. Uno de mis problemas con la vida cristiana es que se me hace difícil creer en palabras. Y voy a decir esto, y ojalá me entiendan. A mí se me hace difícil creer en Dios.
pero se me hace fácil creerle a Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Es lo mismo creer en alguien que creerle a alguien? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Génesis, capítulo 15, versículo 6. Por favor, la manera como el Espíritu convencerá a la gente de pecado es a través de nuestro testimonio. Génesis, capítulo 15, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? ¿Y Abraham qué cosa? Génesis 15, 6. ¿Qué dice? Y creyó ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. ¿Abraham creyó en Jehová o Abraham creyó a Jehová? A Jehová. Usted no puede creer en alguien si primero no le cree a alguien. Lo voy a traducir. Yo no puedo creer en una persona si primero no conozco a esa persona. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Necesito conocer a la persona para entonces creer en la persona. Allí en su cama, en su lecho de muerte, esperando el día, con las horas contadas, mi mamá aceptó entregar su vida en las manos de Cristo Jesús. Cuando le pregunté, mamá, ¿tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Con una sonrisa me dijo que sí. Y yo me sorprendí. 17 años y 6 meses diciéndome que no. Y brava en contra de la iglesia. Y ahora me dice que sí. Dije, ¿tú me estás entendiendo la pregunta? Me dice, sí. Mamá, ¿tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Sí. Oye, déjame ver si es verdad que me está entendiendo. Mamá, ¿tú aceptas al diablo como tu Salvador personal? No, al diablo no. Yo acepto a Jesús. Y entonces le digo, pero ¿y por qué ahora me dices que sí? Y tantos años me dijiste que no. Y empecé a llorar. Ella está en una cama con una cirrosis hepática por un medicamento que le destruyó el hígado. Tiene el vientre tan grande que no puede moverse de la cama. Hay que moverla y tiene un dolor tan intenso y tan inmenso que es una cosa espantosa porque el hígado se le estaba desbaratando. Y en medio de su dolor aceptó al Señor Jesús. Y ahora me dice, yo tengo muchos años mirándote y buscando razones para no creer. Y haciendo cosas para no aceptar lo que tú crees. Pero en el dolor, en este sufrimiento, he podido ver todo lo que ha sido tu vida, mi hijo. Tú eres el más pequeño de mis hijos. Abrazaste esa cuestión de la religión con todo tu corazón. A pesar de que yo intenté hacerte cometer cosas y hacer errores, no lo hiciste. Y ahora yo acepto lo que me estás diciendo, porque yo he visto cómo tú has vivido lo que estás viviendo. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando mamá murió, cuando hice el funeral de mi mamá, cuando prediqué en el funeral de mi mamá, cuando la llevé al cementerio, ¿usted cree que yo estaba infeliz o estaba feliz? Los muertos en Cristo. Y yo le hago una pregunta. ¿Se imagina que me hubiera acostado con un par de muchachas en la iglesia? Y era fácil hacerlo. ¿Se imagina que me hubiera dado una emborrachada? ¿Se imagina que hubiera hecho una cosa u otra? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Qué hubiera pasado con mi mamá? Y yo te pregunto, ¿vale la pena ser fiel? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Vale la pena hacer los arreglos necesarios? ¿Es importante el testimonio de nuestra vida? ¿Nos está mirando la gente? ¿Quiénes nos están mirando? Nos están mirando los hombres, nos están mirando los ángeles y nos están mirando todas las criaturas del universo. Aunque no lo creas, querido, cuando lo hiciste, te estaban mirando. ¿O no? No me gustaba cuando mi mamá me decía, te estabas echando. A mí me gustaba mucho el dulce. Y mi mamá hacía un flan. Ya no se preocupen, yo no quiero flan. Es que hice esta historia en una isla francesa y una señora creyó que yo quería flan. Y oiga qué cosa rica, al otro día se aparece con un flan con coco por arriba.
Y me dice, lo hice grande para usted solo. Y yo me lo creí. Oye, me llegué esa noche al apartamento, estaba en un apartamento de lujo, una chulería, un apartamento arriba en una montaña, se llama Back de Four, y desde allá arriba se veía abajo toda la marina, se veían los cruceros cuando llegaban a esa isla, es una isla turística, y esos barquitos de vela, ¿han visto esos barquitos de vela que tienen una velita blanca? Había cientos de esos barquitos allá abajo, pero un lugar precioso y un ventanal inmenso que tenía ese apartamento donde me alojaron para la campaña. Y cuando yo llegué esa noche, recuerdo que llegué tan nervioso por el flan que empecé, come flan, come flan, come flan. Y cuando me comí la mitad del flan, ya usted sabe lo que podía pasar, el flan como que también se quería devolver. Uy, hasta el olor me molestaba. El otro día le traje el asunto a la iglesia y dije, al primero que encuentre le doy la mitad del flan. Pero en la época de mi mamá, era un pedacito así que me daban. Y entonces, como le daban un pedacito a cada cual, el resto lo ponían en la nevera. Cuando todo el mundo se descuidaba, yo iba a recortar el flan para que los lados se vean derechitos, porque a veces mamá cortaba así o cortaba. Entonces yo tímidamente iba recortando el flan para que todo se viera parejito. Y ahí lo iba recortando. Y mi mamá me dice, ¿qué hago? Porque ya sabía que para allá iba. Y me daban mis tablazos. Siempre me molestaba que me dijeran, te estoy acechando. Pero crecí y gracias a Dios aprendí la lección. Mi pregunta para usted. ¿Nos están mirando, sí o no? ¿Se imagina usted que al final de los tiempos alguien le diga, me perdí por tal o cual cosa que tú hiciste? ¿Se imagina usted como padre que al final de los tiempos la razón por la que su hijo se puso rebelde y se perdió fue porque se dio cuenta que usted era un mentiroso y un falso? ¿Se imagina ese día cuando el Señor venga, que lo perdonó a usted, que usted ascienda, recibe una nube de los cielos y el hijo suyo se quede abajo? ¿Cómo se sentirá usted ese día? ¿No les parece que hoy es un buen día para empezar a arreglar las cosas? ¿Sí o no? A veces como padres somos tan orgullosos que no nos atrevemos a decirle al hijo, perdóname, me equivoqué. Y no se dan cuenta que somos más grandes delante de nuestros hijos cuando somos genuinos y somos sinceros y somos auténticos. Esa sinceridad, esa autenticidad, esa manera de ser genuinos nos hace más grandes delante de aquellos que nos conocen. Y esa es la forma de predicar el Evangelio. Y esa es la manera que el Espíritu Santo tiene de convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Dejémonos de tonterías. Tenemos que ser genuinos, que ser transparentes. Tenemos que ser originales, tenemos que ser reales. Generalmente estamos vestidos y cubiertos con una máscara. No sirve, no funciona. Necesitamos quitar la máscara y mostrar en realidad lo que somos. Pedir perdón a Dios y nos perdonará. Y pedir perdón a la gente. Y el Señor cambiará nuestra vida y la usará para bendición de los demás. Le hago una pregunta difícil para terminar. ¿Verdad que necesitamos reparar cosas en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que no hemos sido lo que debimos ser? Ni hemos inspirado en los demás lo que debimos inspirar. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que eso ha afectado a nuestros hijos, nuestra familia y nuestros amigos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me vienen tantos recuerdos a la mente que mejor dejémoslo ahí porque el tiempo se me acabó. Ojalá mañana podamos compartir algunas cosas. Entonces el punto es este: el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio a través de tu testimonio. Está esperando que tú le des la oportunidad de cambiarte, de transformarte, convertirte en una persona nueva y cambiada, de hacer de ti un poder para la gloria de Dios. Si quieres en esta hora decirle sí al Espíritu para que empiece ese trabajo en tu corazón, en tu mente y en tu ser, ponte en pie conmigo, por favor. Entre nosotros hay una persona que conocí anoche y la verdad que me siento muy orgulloso de este joven. Se llama Adrián. Yo sé que Adrián es tímido, pero anoche conocí a Adrián por primera vez. Vino a escuchar la predicación y le lancé el desafío, y Adrián está aquí hoy con nosotros. ¿Cuánto felicitan a Adrián? ¿Ustedes me dejan orar por Adrián? ¿Adrián me deja orar por ti? ¿Tú te atreves a venir conmigo para que oremos juntos? Dios bendiga a este muchachito.
Adelante, mi hijo. ¿Ustedes felicitan a mi amigo Adrián? Como Adrián hay muchos en Santa Fe, solamente esperando que ustedes den un buen testimonio para ello venir y conocer a Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por este día tan hermoso que nos concede. Aquí está Adrián, Señor, un jovencito temeroso de usted, que necesita conocerle más. Él quiere saber no acerca de usted, él quiere conocerle a usted, Señor. Y por tal razón vino hoy a las 5 de la mañana para escuchar su palabra. En esta hora, Padre amado, le ruego, como ministro del Evangelio, que el Espíritu Santo pueda morar en Adrián, que desde hoy sea una persona completamente cambiada para la gloria de su nombre. Bendiga a cada joven y adulto de nuestra iglesia para que su testimonio sea tan inspirador, para que su vida sea tan fiel, para que su experiencia sea tan profunda, que inspiren a otros jóvenes y jovencitas como Adrián para venir a los pies de Jesús. Gracias, Señor, muchísimas gracias por mostrarnos que el Santo Espíritu está trabajando en nuestro medio. Gracias por el ministerio de los ángeles y gracias nuevamente por Adrián, a quien usted, Señor, trajo en esta mañana. Que desde hoy la vida de Adrián sea vestida con su manto de justicia. Que desde hoy su gracia trabaje en Adrián, cambiando y transformando su ser. Que desde hoy el Santo Espíritu repose en él, convirtiéndolo en un espectáculo, no solo para los hombres y los ángeles, sino para todo el universo. Llévenos en paz, Señor, y cuídenos. Guíe nuestras vidas ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, Adrián. Gracias.